pedir en primer lugar al Señor que bendiga la predicación de su palabra en esta mañana. Señor, sí queremos oír tu voz, no queremos oír palabras humanas en el día de hoy. No hemos venido aquí para eso, Señor. No queremos escuchar opiniones personales, filosofías de hombres. Queremos escuchar tu santa palabra que hable directamente a nuestros corazones y, Señor, nos consuele, pero también nos haga temblar. Temblar al saber que estamos delante de un Dios santo, majestuoso, y nos mueva de reverencia. Señor, ayúdanos a acercarnos a ti, a acercarnos a tu santa palabra, a tu santa ley, con esa reverencia, Señor, con temor y temblor, sabiendo que tú eres un Dios santo, poderoso, magnífico, y nosotros somos pequeños. Gracias, Señor, por tu palabra, por la dirección de tu Espíritu. Gracias por el don de podernos congregar, alabar juntos, meditar en tu verdad y crecer juntos en la vida cristiana. En nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos en Mateo capítulo 5 y seguimos con esta serie de sermones sobre el Sermón del Monte. Es curioso hacer un sermón sobre un sermón, ¿verdad? Pero es el Señor Jesús el que está predicando, está enseñando y estamos meditando en sus enseñanzas. Y estamos meditando hoy en los versículos 19 al 17 de Mateo 5. Volveremos a leerlo, Mateo 5, 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Hasta aquí la lectura en esta mañana. Recordaréis al principio de esta serie que conectábamos el Señor Jesús en el monte dando este sermón con Moisés en el monte Sinaí en el que Moisés bajó, descendió con esas tablas de la ley, tablas de piedra, 2 tablas de piedra que significaban la ley que Dios estaba dando a su pueblo. Dios estaba haciendo un pacto con su pueblo. Dios como el soberano y su pueblo como el vasallo, como el que está sujeto a la autoridad de ese rey. Y siempre dibujamos 2 tablas, ¿verdad? Las hemos visto en todas partes como que son 2. Y pensamos, ¿por qué son 2? Pues bueno, porque como eran 10 mandamientos y no cabían, ¿verdad? Pues de una tabla tuvieron que ir a la siguiente. Los estudios de la cultura de entonces nos dan a entender que hacían con esos pactos como nosotros hacemos hoy día con los contratos. Hacían 2 copias, ¿verdad? Tú haces un contrato de alquiler y una copia para ti y otra para el otro. Se reparten las 2 copias. Y en aquel entonces, esos tratados entre el rey y los pueblos que estaban sujetos a él, se hacían 2 copias de la ley, del trato, del pacto, de la alianza, y una el rey la guardaba en su palacio y la otra copia el pueblo la guardaba en el templo de su Dios, en el lugar más sagrado. Qué hermoso comprobar que las 2 tablas se guardan en el mismo lugar, en el caso de Israel, ¿verdad? Porque el templo de nuestro Dios estaba en el arca de la alianza y el lugar más santo para nosotros como pueblo estaba en el arca de la alianza. Así que ambas copias se guardan juntas como un recordatorio perpetuo delante de los ojos de Dios y de nuestros ojos que hemos hecho un pacto con nuestro Rey, con nuestro soberano. Pero ahora nos encontramos en otro monte en Mateo 5, en otro monte, y no hay un intermediario como Moisés, es el mismísimo Rey el que nos está dando su ley. Y en primer lugar nos ha hablado de cuál es el carácter de los suyos, los bienaventurados, los que han sido transformados con el poder de Dios. Luego nos ha hablado de cuál es la misión de esos bienaventurados. Somos sal y somos luz en medio de una sociedad, de un mundo que aunque nos persigue y nos odia y quiere acabar con nosotros, son objeto de nuestra misión como iglesia del Señor.
Y necesariamente el siguiente paso del Señor Jesús es hablar sobre la ley. ¿Cuáles son las normas que gobiernan el reino? Cuando entramos en elecciones, continuamente nos encontramos con que los políticos nos dan su programa electoral, ¿verdad? Su programa de gobierno, su visión de una nueva sociedad. Palabras muy bonitas que luego se esfuman como la niebla en la mañana. Jesús es el Rey de Reyes. Él nos está diciendo sí, cómo es su reino y cómo son aquellos que pertenecemos a su reino. Y expone su palabra con fidelidad y la va a cumplir toda. Jesús sí cumple hasta la última jota y la última tilde de su programa de gobierno. De verdad, Él es el Rey de Reyes. Y muchos que estaban siguiendo a Jesús en aquel tiempo, y los fariseos también, se estaban preguntando, ¿este está trayendo una nueva ley? ¿Jesús está fundando una secta aquí ahora? ¿O Jesús está en línea con Moisés y con los profetas? ¿Está enseñando lo mismo o no está enseñando lo mismo? Y nosotros aún hoy también tenemos conflicto en muchos contextos cristianos con este tema. ¿Cuál es el lugar de la ley? ¿Cuál es la relación del Señor Jesús con la ley y cuál es la nuestra con la ley? ¿Qué nos dice Jesús, nuestro Rey? Lo primero que nos dice, versículo 17, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No penséis, el Señor está leyendo los pensamientos de aquellos que le rodean. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No estoy fundando una nueva religión. Estoy en línea con los profetas, en consonancia, en armonía, en sintonía con Moisés, con Daniel, con Isaías, con Jeremías, con Salomón, con Esdras. Estoy en línea con todos ellos. Vamos de la mano. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento van de la mano, hermanos. Algunos quieren ahí crear una dicotomía, ¿verdad? Hoy hay un Dios del Antiguo Testamento y hay un Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo. Es el mismo mensaje. Hay una continuidad, cada vez hay más luz. Como dice Jesús, hay un cumplimiento. Pero Jesús no está rompiendo con lo anterior. Y esta expresión, la ley y los profetas, es una forma más de referirse al Antiguo Testamento. También encontramos la expresión la ley, los profetas y las Escrituras. Se refiere a todo el Antiguo Testamento. Jesús dijo, no he venido a abolir la ley y los profetas. Y es sorprendente ver algunos que se llaman cristianos que dicen que Jesús ha abolido la ley y los profetas. Algunos cristianos que se creen más listos que su propio maestro. Dicen, el Antiguo Testamento no vale, solamente el Nuevo. Y barbaridades por ese estilo. Y créanme, hermanos, el problema no está en el Antiguo Testamento, está en los ojos del que lee el Antiguo Testamento, en el corazón del que lee el Antiguo Testamento, pero no en el Antiguo Testamento. El Antiguo y el Nuevo se corresponden perfectamente, armonizan perfectamente, apuntan en una misma dirección. Son ambos inspirados por el Espíritu Santo. Si hicieras el experimento de leer el Nuevo Testamento con un rotulador, pongamos en color verde, y leyendo el Nuevo Testamento marcaras en color verde cada vez que se cita el Antiguo, ¿sabes de qué color quedaría tu Nuevo Testamento? Verdecito, de arriba abajo. Solamente el Evangelio de Mateo hace 301 referencias al Antiguo Testamento. O sea que el 31% de Mateo es Antiguo Testamento. En el caso de Efesios, 30% son referencias al Antiguo Testamento. En el caso de Santiago, 47% son referencias al Antiguo Testamento. En el caso de Hebreos, 69% son referencias al Antiguo Testamento. Y el caso más exagerado de todos es Apocalipsis. 150%. Sí, no me he equivocado con los números. 150% de Apocalipsis apunta al Antiguo Testamento, porque cita más de una y más de dos veces en un solo versículo.
al Antiguo Testamento. Todo Apocalipsis lo tendrías verde. Todo enterito. Sí, hermanos, el Señor Jesús no ha venido a abolir, sino a cumplir. Hay una continuidad en la revelación de Dios. Es una revelación continua y progresiva. Cada vez cobramos más luz, pero el Señor no ha venido a abolir. Ahora bien, el Señor nos dice, no he venido a abolir, sino a seguir con lo mismo. El Señor Jesús no es un profeta más, como Jeremías, como Abdías, como Esdras. El Señor Jesús dice, no he venido a abolir, sino a cumplir. Así que nos encontramos con que hay una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo, pero también hay una discontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo. Algo diferente sucede, por supuesto. Al igual que como una boda, si me permitís compararlo con una boda, y el sábado próximo tenemos una boda, la relación en una boda continúa. Los novios continúan su relación después de la boda, ¿verdad que sí? Ahora, después de la boda, cambia la relación. Continúa la relación, pero es de otra índole, es de otro tipo. Algo ha cambiado. Es la misma, pero ya no es la misma. Continúa, pero es diferente. Así como Cristo, el Señor Jesucristo vino el esposo. Por tanto, la fe del Antiguo Testamento continúa, pero a partir de ahora es diferente. Adquiere una nueva dimensión. El Señor Jesús no vino a abrogar la ley, pero tampoco dijo, ya he llegado, ya os podéis olvidar del Antiguo Testamento. Moisés no sabía lo que se decía. Ahora aprended conmigo. Todo lo anterior ha caducado. No vino a abrogar, vino a cumplir. Y encontramos en la palabra la razón por la cual vino a cumplir. Dice a continuación, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que pasen el cielo y la tierra. La palabra del Señor es perpetua, la palabra del Señor es perfecta, la palabra del Señor es para siempre, mientras cielo y tierra duren. No se debe arrancar nada de su ley, no se debe quitar ni añadir nada de su ley, ni una jota ni una tilde, todo hasta el mínimo detalle se va a cumplir perfectamente. Los planes del Señor son perfectos, los nuestros no. ¿Cuántas veces cambiamos de planes? Tengo el plan A, si me falla tengo el plan B, si me falla tengo el plan D, he tenido hasta la Z, y luego ya empiezo por la ZA, ZB, Z. Continúo con los planes. ¿Cuántas veces escribimos y borramos? Si os dijera las veces que he editado estas notas para el sermón, madre mía. Con el ordenador hoy día que copia y pega y mueva hacia arriba y abajo. ¿Cuántas veces hemos cambiado nuestro plan de estudios? ¿Cuántas veces hemos cambiado nuestros planes de vacaciones? ¿Cuántas veces hemos cambiado? Los planes de Dios se cumplen perfectamente. Lo que está escrito se va a cumplir hasta el último detalle, hasta la última jota, la última tilde. Él vino a cumplir. Pero fijémonos que dice algo muy interesante el pasaje, porque de cierto os digo que hasta que pasen cielo y tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea que el Señor dice, no he venido a abolir, he venido a cumplir, y luego dice, hasta que todo se haya cumplido. Así que la palabra se ha cumplido en Jesús, pero se tiene que cumplir en Jesús. Se ha cumplido cuando Él vino, y vaya que sí, y se acabará de cumplir cuando Él vuelva. Hay una dimensión presente, hay una dimensión futura. Ya, pero todavía no. Como tantas veces encontramos en la palabra. Estamos viviendo el reino, ya, pero todavía no. Tenemos vida nueva, ya, pero todavía no. Hemos sido santificados, justificados, lavados, transformados, ya, pero todavía no. Del mismo modo el Señor dice, todo se cumple en mí y todo se va a cumplir en mí cuando regrese. Hay un aspecto presente, hay un aspecto futuro. Y hemos de entender que cuando el Señor hace esta afirmación, cuando habla de la ley,
Cuando habla de la ley, este término es tan amplio, ¿verdad? En muchos pasajes, ley significa literalmente las Escrituras. Y en otros contextos, ley significa la ley moral, la ley judicial, la ley ceremonial. Y hacemos esa triple distinción. La ley moral son los 10 mandamientos, son los principios éticos que contienen la Escritura. La ley judicial era la ley dada para la nación de Israel en unas circunstancias, en un momento histórico concreto como nación. La ley ceremonial se refiere a los sacrificios, a los sacerdotes, a los animales que se habían de sacrificar, a los lavamientos, a todos los rituales en el tabernáculo y en el templo. Pero Jesús solo dice la ley, toda ella. Todo tiene su cumplimiento en Jesucristo. Todo apunta a Jesucristo. En un sentido moral, Jesús cumple la ley moral de Dios, ¿o no? ¿Hay alguien que haya podido en su vida reflejar los 10 mandamientos como el Señor Jesucristo? ¿De qué forma tan única? Él es el que en verdad puede cantar ese Salmo 40. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. O como dijo a sus discípulos el Señor Jesús allá esperando junto a aquel pozo en Samaria, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor Jesús es obediente a toda la ley de Dios, moralmente, éticamente, perfecto como no ha habido ninguno. El único del cual el Padre desde los cielos pudo decir, he aquí mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Es como si el Padre estuviera diciendo, al fin, un humano que camina guardando mis estatutos y me agrada en todo. Jesús. Jesús es en verdad el único que amó a Dios sobre todas las cosas, el único que honró padre y madre, el único que amó al prójimo como a sí mismo, el único que no se ha inclinado a imágenes, el único que no ha matado, el único que no ha robado, el único que no ha dicho falso testimonio, el único que no ha codiciado, Jesús. La ley es perfecta en él, moralmente perfecto, sin tacha, sin falta, sin culpa. Ves a Jesús y ves de una forma viva la ley de Dios. Pero Jesús no solamente cumple la ley moral, el Señor Jesús cumple también la ley judicial sobre él, porque todo se cumple perfectamente y en él tiene su fin supremo. La ley judicial dejaba muy claro que el pecador merecía la muerte. Y se aplicaba así en la nación de Israel. Hoy día no sacamos a un joven rebelde a la calle y lo apedreamos, ¿verdad? Hoy día no sacamos a un hombre y una mujer adúlteros a la calle y los apedreamos. La ley judicial entendemos que eran leyes para Israel en un momento de la nación teocrática, pero aunque no hagamos lo mismo porque no somos la nación de Israel, aunque no hagamos lo mismo, nos están reflejando, nos están anunciando, nos están enseñando la gravedad del pecado. Tu rebeldía y tu pecado es eso lo que merecen. Ser sacado fuera y apedreado. Es eso lo que merece la ira justa de Dios. Y porque Dios no se comporte así o no envíe un rayo del cielo, no quiere decir que tu pecado sea menos grave. Cuando leemos las leyes judiciales del pueblo de Israel, recibimos claramente el mensaje de cuán santo es Dios y cuán sucio y perverso es nuestro corazón. Y la paga del pecado es muerte. Es lo que merecemos. Pero entonces nos preguntamos, Señor, ¿en qué sentido Jesús cumple toda la ley judicial si es el único que no merece ser apedreado? Es el único justo. Cuando aquella mujer, el Señor le dice que se levante y que no peque más. Justo antes le ha dicho a todos que el que esté sin falta tire la primera piedra. Jesús era el único que podía tirar la primera piedra. Y no lo hizo.
¿En qué sentido Él, si es justo, perfectamente justo, cumple con toda la ley judicial sobre Él? Si el que ha de ser castigado es el pecador, y aquí es castigado el justo, es clavado en una cruz el justo, como si fuese pecador. De hecho, Él se hizo pecado por nosotros, ocupando nuestro lugar. Dice Isaías 53, que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él cumple perfectamente la ley judicial de Dios, porque Él ocupa nuestro lugar en nuestra condenación, y nosotros somos libres por su herida, por su castigo. Sobre Jesús cayó el castigo de todos nuestros delitos. La ley perfecta de Dios se cumple perfectamente en esos clavos que atravesaron a nuestro Señor Jesús. Perfecto. Pero en Jesús se cumple también la ley ceremonial. Jesús cumple toda la ley porque Él es el sacerdote perfecto y Él es el sacrificio perfecto. Todas las leyes ceremoniales apuntan a Jesús. Todas las leyes ceremoniales no tienen continuidad porque son perfectas, completas, acabadas en Jesús. Ya no tenemos templo, no tenemos sacerdotes, no tenemos sacrificios, porque como dice Hebreos, Él es el sumo sacerdote y Él es el sacrificio perfecto. Y no hay necesidad de más. Y Cristo es el templo perfecto. Hebreos 10:12. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El pueblo de Israel estaba cansado de degollar animales. Y más sangre, y más sangre, y más sangre. Y nunca satisfechos, porque siempre había nuevos pecados que perdonar y lavar. Hasta que Juan el Bautista, viendo a Jesús, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor vino a cumplir la ley moral. El Señor vino a cumplir la ley judicial. El Señor vino a cumplir la ley ceremonial. Pero además dice en nuestro pasaje: ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que el Señor Jesús, hay una razón más, un sentido más en el cual cumple toda la palabra, en un sentido profético. Todo aquello que la palabra dijo, Jesús vino y lo cumplió. Y todo lo que la palabra dice, Jesús vendrá y lo cumplirá. Y todo estará completo en Él. Los profetas anunciaron que nacería en Belén. Y se cumplió. Que nacería de una virgen. Que regresaría de Egipto. Que sería despreciado. Que daría vista a los ciegos. Que sería muerto por nuestras culpas. Que sería enterrado entre ricos. Que resucitaría al tercer día. Que se le daría toda potestad. Y todo eso se ha cumplido. Isaías 53 describe de forma impresionante cómo ese siervo sufriente va a entregar su vida para lavar los pecados de su pueblo. Y ese es el Mesías, Jesús de Nazaret. El Salmo 22 describe detalladamente lo que sucedió en la cruz, cómo echaron suerte sobre sus ropas, cómo horadaron sus manos y sus pies. Y aquello se cumplió perfectamente en el Calvario. Pero en un sentido profético, todo lo que la Biblia dice sobre Jesús todavía se ha de cumplir. Hay mucho más. Hasta que pasen cielo y tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, mirando al futuro. Sí, porque estos cielos y esta tierra pasarán. Cuando Cristo venga, todo será deshecho para dar lugar a algo nuevo. Nuevos cielos y nueva tierra. Pero cuando llegue ese día, todo se habrá cumplido, hasta el más pequeño detalle. Aquí usa el Señor esta expresión, ni una jota ni una tilde. Claro, lo hemos castellanizado, ¿verdad? En el original dice ni una iota ni una queraya.
Pero como no sabemos lo que es una iota ni una queraya, los traductores hacen bien en adaptarlo a nosotros. La iota era la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Y queraya se refiere a un trazo pequeño, a un trazo minúsculo, que a veces ese pequeño trazo diferencia una letra de otra. Pasa en el hebreo, entre la letra bet y la kaf, por ejemplo, hay un pequeño trazo. Pasa también en nuestra grafía. ¿O no os ha pasado que habéis puesto una i y la habéis hecho más alta de la cuenta y parece una j? ¿O que el palito de la n ha subido más de la cuenta y parece una h? ¿O al revés, más corto de la cuenta? Un pequeño trazo minúsculo cambia una letra y cambia el sentido de una palabra y puede cambiar el sentido de una frase. Pero el Señor dice que la soberanía de Dios, hasta el detalle más pequeño, está bajo su control y que todo aquello que la Biblia dice, aún en detalle, el Señor lo va a cumplir. Y ni lo más pequeño se le va a pasar por alto. Él vino a cumplir la palabra hasta la última coma, para que todo se haya cumplido. Sí, el Señor vendrá y todo lo que el Señor ha dicho que iba a hacer, lo va a hacer hasta el último detalle y a la perfección. Y Él vendrá como ladrón en la noche a juzgar a los vivos y a los muertos. Él vendrá como león de Judá para juzgar a las naciones. Vendrá para llevarnos con Él a la morada del Padre. Vendrá para aplastar la cabeza de la serpiente. Vendrá para lanzar a la muerte y el Hades al infierno. Vendrá para que todo se haya cumplido. Y ahí diremos amén. Se cumplirá perfectamente. Toda la historia apunta a Jesucristo. Todo en el cosmos ha sido creado para Jesucristo. Toda la Biblia señala a Jesucristo. Dicen que todos los caminos llevan a Roma. Y parece que es verdad, por más pistas romanas que descubren, todas apuntan en la misma dirección, hacia Roma. Todos los caminos llevan a Roma, pero en la Biblia os puedo asegurar que todos los versículos llevan a Jesús. Lee la Biblia donde quieras, pero apunta a Jesús. La perfección de Jesús, la obra de Jesús, la vida de Jesús, el testimonio de Jesús, los milagros de Jesús, la gloria de Jesús, la perfección de Jesús. La iglesia de Jesús. Él es nuestro Adán que nos da entrada a una nueva creación. Él es nuestro Moisés que nos libera de la esclavitud del pecado. Él es nuestro Josué que nos guía a una tierra prometida. Él es nuestro David que vence a nuestro enemigo y nos hace más que vencedores. Él es nuestro Sansón que con su muerte derriba el templo de Satanás. Él es el arca en el cual entramos para ser salvos. Él es el cordón grana colgado en nuestra ventana que nos libera de la destrucción. Él es nuestro Cordero perfecto cuya sangre pinta el dintel de nuestra puerta. Él es la vara de Aarón que estaba muerta y ha reverdecido. Él es nuestro templo verdadero. Él es nuestra peña de Oreb. Él es nuestro maná del cielo. Jesús no dijo que venía a abolir, dijo que venía a cumplir. Él es el centro de todo. Todo mira a Él. Todo es para Él. Todo es para su gloria. ¿Nos damos cuenta de las implicaciones que esto tiene para nosotros? Si Jesús dijo que no vino a abolir, sino que vino a cumplir, ¿cuál debe ser tu actitud hacia la palabra? Toda ella, de Génesis a Apocalipsis. ¿Cuál debe ser tu actitud como cristiano hacia la palabra? Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y nuestra fidelidad como cristianos se ve en nuestra actitud hacia la palabra que Él nos ha dado. Hay quienes quieren medir su grandeza espiritual por los muchos años que llevan de cristiano. Yo llevo 15, yo llevo 20, yo llevo 50. Hay quienes quieren medir su talla espiritual por los muchos dones que tienen, y cuanto más espectaculares, mejor. Hay quienes quieren medir su tamaño espiritual por los muchos ministerios en los que están y las grandes cosas que han fundado. El Señor Jesús nos está diciendo aquí dónde está la grandeza espiritual. El versículo 19 es muy claro. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado
en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Nos damos cuenta del contraste entre grande y pequeño? Ni una jota y una tilde pasarán. Lo más pequeño no pasará. Pero si tú eres fiel aún en lo más pequeño, el Señor te llama grande. Y sin embargo, si no eres fiel en lo más pequeño, el Señor te llama pequeño en el reino de los cielos. ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? ¿Cómo valoras la palabra de Dios? ¿Cómo amas la palabra de Dios? ¿Cómo te acercas con reverencia a la palabra de Dios? Tristemente hay muchos que se llaman cristianos y no valoran la palabra de Dios. Os encontraréis, o os habéis encontrado algunos que quieren leer la Biblia así, con unas tijeras en la mano. A ver qué corto. ¿Y por dónde corto? Uy, el Antiguo Testamento, es que es muy difícil de entender. Tijeretazo. Ya está. No es que Apocalipsis, no hay quien lo entienda tampoco. Tijeretazo. Es que Romanos 9, eso de la predestinación, tijeretazo. Ya está. Aquí Pablo está siendo un machista, misógeno, condicionado por la cultura de su tiempo. Tijeretazo, no pasa nada. Vamos cortando. Es que la creación en 7 días, eso seguramente tiene que ser un mito. Tijeretazo. Bueno, en realidad la burra de Balaam tampoco habló. Tijeretazo. En realidad Moisés no escribió el Pentateuco, es muy posterior. Tijeretazo. Ni Jeremías lo escribió Jeremías, ni Isaías lo escribió Isaías. Tampoco sabemos en verdad si los evangelios son las palabras de Jesús o es una tradición. Tijeretazo, tijeretazo, tijeretazo. Te has quedado con las tapas. Y luego miras las tapas y dices, Santa Biblia, anda. Resulta que era santa y dada por Dios. Mejor lee la Biblia con las 2 manos y las tijeras en la cocina para cortar pollo. ¿Sí? Así, con las 2 manos y los 2 ojos abiertos, con esa actitud de humildad y de reverencia que Dios exige de cada uno de nosotros. Él dijo, no he venido a abolir. Y algunos quieren cortar de la Biblia. No he venido a abolir, he venido a cumplir. A cumplir. Como el apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 20, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Así que, querido hermano, tu calibre espiritual, tu talla espiritual se mide por tu actitud hacia la palabra, por tu reverencia, tu aprecio, tu fidelidad a la palabra, a toda la palabra. Porque amar la palabra es amar al Señor, que nos ha dado su palabra. Y entonces nos preguntamos, ¿es válida entonces la ley de Dios? Jesús nos quiere dar a entender su relación con la ley para que entendamos cuál es nuestra relación con la ley. Y tristemente solemos encontrar 2 extremos, que los voy a describir muy brevemente. Por un lado tenemos el legalismo. Toda la ley y más todavía. Y algunos de vosotros habéis venido de contextos muy legalistas. Que no había 10 mandamientos, no, había 500 mandamientos. Las religiones son legalistas. Estudia un poco lo que cree el Islam, lo que cree el catolicismo, lo que cree cualquier religión. Cumple, 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 cumple. Y a lo mejor tienes el favor de Dios. No hagas esto, haz lo otro, cumple con esto, cumple con lo otro. Gánate el cielo, básicamente. Lo realmente triste es que algunos se llamen cristianos y se puedan acercar a la Biblia de una forma legalista, donde no hay gracia en ninguna parte. Ese fue el error de los judaizantes, que decían que habían creído en Cristo, pero que tenías que cumplir las leyes de Moisés. Tienes que ser un buen judío para poder ser un buen cristiano. Y la palabra dice claramente que no es así. Querían añadir al Evangelio las obras de la ley. Y hoy sigue habiendo judaizantes del siglo XXI. Sigue habiendo algunos que se llaman cristianos y dicen que tienes que cumplir con esto, cumplir con lo otro, y que no puedes comer animales impuros, que tienes que diezmar hasta las cerillas que compras.
Algunos parece que quieren volver al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hay una satisfacción carnal en cumplir una serie de mandamientos y encontrarte bien contigo mismo. Mira qué espiritual soy. Yo cumplo, ¿eh? Pero eso no es el Evangelio del Señor Jesús. Y algunos que no solo ponen 10 mandamientos, sino que añaden más, poniendo pesadas cargas sobre las espaldas de algunos. Cargas que no están dispuestos a cumplir ni siquiera ellos. Hay contextos cristianos en los que entras y el primer mensaje que recibes es no toques, no digas, no mires, no vayas, no comas, no bebas, no pienses. No. Algunos que no conocen la gracia de Dios. Y están tan cargados de normas que cuando ven que predicamos la gracia, dicen, uy, vosotros sois unos libertinos. Claro, si predicáis la gracia y no hay que cumplir la ley, eso fomenta la rebeldía, eso fomenta la desobediencia, el pecado. Una vez salvos, siempre salvos, pero por favor, de ninguna manera. Hay que portarse bien para no perder el favor de Dios. Puro catolicismo. Puro catolicismo. No comprenden que la función de la ley es precisamente hacerte entender que no puedes cumplir la ley. Pastor, ¿debo cumplir la ley? Sí, adelante. Hablamos la semana que viene. La ley precisamente nos ha sido dada para que cumpliéndola nos demos cuenta de que no la podemos cumplir y que necesitamos un Salvador, un Redentor, y corramos a los pies de la cruz para ser bañados con su sangre. ¿Los 10 mandamientos se han de cumplir? Sí. ¿Para ganarme el cielo? No. Para darte cuenta que al no cumplirlos, necesitas correr a los brazos de Jesús. Como dice Pablo a los Gálatas, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Porque Él sí cumplió toda la ley. Él es tu refugio, mi refugio. Él nos lleva hasta los pies de la cruz. Allí puedes decir, Señor, gracias por tú cumplirla por mí, en mi lugar. Y eso es el Evangelio, hermanos. Pero si por un lado tenemos el extremo del legalismo, que dice todo no, por otro lado tenemos el extremo del antinomianismo, del liberalismo, que dice todo sí. Los que desprecian la ley, otro gran error. Porque Jesús no dice que la abolió, dice que la vino a cumplir. Aquellos que dicen que el Antiguo Testamento no sirve de nada, que la ley moral no sirve de nada, que la fe cristiana no se trata de obedecer mandatos, sino en ser nobles con uno mismo. Y habréis oído frases como estas fuera de contexto muchas veces. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No juzguéis y no seréis juzgados. Todo lo que necesitas es amor. Pero lo cierto es que no basta con el amor. El amor sin principios es inútil. Imagina un tren a vapor que tiene muchísima potencia, ¿verdad? Está en la caldera llena de carbón. Tiene muchísima fuerza, muchísima energía, pero no tiene 2 raíles. Por en medio del monte no va a ir a ninguna parte. Es gracias a que tiene 2 raíles que puede llegar bien lejos. Puedes salir con gran ímpetu en tu vida cristiana, pero si no hay unos estándares y unos principios que guían tu conducta, que guían tus pensamientos, que guían tus pasos, no va a servir de nada. Imagínate el futbolista que está súper animado, ¿verdad? Se va a comer al otro equipo, pero no sabe las normas del fútbol. Y agarra el balón con las manos o marca gol en su portería. De poco le ha servido todo ese entusiasmo. No todo vale, no todo sirve. Y en una relación de amor como tenemos con el Señor Jesucristo, no todo vale y no todo sirve. Lo sabemos también en nuestras relaciones humanas. En una relación de amor, no todo vale y no todo sirve. En una relación de amor ha de haber respeto, honor, fidelidad,
aprecio. Los que estáis casados y casados de hace años, sabéis que hay unas normas. La primera es, no te olvides nunca de tu aniversario, porque va a haber problemas. Y a partir de aquí, continuamos, ¿verdad? Las relaciones de amor tienen una serie de normas. ¿Por qué? Porque ese amor es donde toma forma, toma lugar y es impulsado. Nuestra relación con el Señor Jesucristo es una relación de amor y hay unos mandamientos. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque le amamos y queremos expresar ese amor con nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestra entrega, nuestra gratitud. Por tanto, mandamientos sin amor, no. Amor sin mandamientos, tampoco. Amor y mandamientos. Amor y mandamientos. Porque la ley del Señor es movida por el amor que tenemos por nuestro Señor. Escuchemos a Juan el apóstol. Sabéis que a Juan le llaman el apóstol del amor. ¿Por qué? Porque usa expresiones como Dios es amor o de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Es el que más menciona este término. Pues el mismo apóstol Juan nos expresa muchas veces que amor y ley son inseparables. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. 1 Juan 2:3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. 1 Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. 1 Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El mismo Señor Jesús nos dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si hacéis lo que yo os mando. Es esa relación de rey y vasallo que veíamos con las tablas de la ley. Le debemos un amor, un respeto, una obediencia, una fidelidad, una lealtad, y se expresa así nuestro amor por Él. Y la gran pregunta cuando llegamos a este punto es, Señor, ¿cómo podemos amarte y obedecerte como tú mereces? ¿Cómo podemos amar tu ley? ¿Cómo podemos amar tus mandamientos? ¿Cómo agradarte con nuestras obras y nuestros pensamientos? ¿Cómo cumplir tu ley sin ser legalistas? ¿Cómo depender de tu gracia sin olvidarnos de tu ley? ¿Cómo cumplir tu ley para poder ver que no la cumplimos? Y entonces correr a tus brazos y decir, Señor, me acojo a tu gracia, a tu misericordia y a tu perfección, para que el Padre me vea como te ve a ti. Que el Señor nos dé un corazón nuevo, como escribió el profeta Ezequiel, capítulo 36. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí sí, el Señor retira ese corazón de piedra, nos da un corazón de carne que ama al Señor, que ama su ley, que ama sus cosas. Y ahora sí caminamos en sus estatutos, ahora sí guardamos sus preceptos y los ponemos por obra. Qué maravilloso milagro el Señor hace con nosotros. En el monte Horeb, el Señor le dio a Moisés, el monte Sinaí, perdón, le dio el Señor a Moisés 10 mandamientos escritos en piedra que no pudimos cumplir. Pero ahora Jesús escribe su ley no en piedra, en nuestros corazones, para que ahora sí los podamos cumplir y caminemos en obediencia. Para que nunca jamás nos podamos separar de ellos, para que nunca jamás nos olvidemos de ellos. Tal como Dios prometió a través del profeta Jeremías, como hemos leído antes, Jeremías 31, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este es un nuevo pacto en el cual la ley de Dios es grabada en nuestros corazones. Y ahora sí le amamos, sí le seguimos, sí le obedecemos. Unos mandamientos que no solo tienes que cumplir, unos mandamientos que quieres cumplir.
deseas cumplir, amas cumplir, porque Él ha transformado tu corazón. No es una carga, no es un pesar, es un deleite. Y cuando no hacemos así, el Espíritu Santo nos contrista profundamente, porque es una relación de amor la que hay entre el Señor Jesucristo y nosotros. Ahora que eres de Cristo, no tienes que obedecer, quieres obedecer, deseas obedecer. Quisiera concluir con una sencilla anécdota que ilustra esta verdad. Disculpad si ya la habéis oído, con la edad me voy repitiendo. Dice que una mujer está casada con un hombre terrible, terrible, y ella es buena con él. Pero este hombre está siempre exigiéndole cosas. Cada mañana, cuando ella se levanta, se encuentra un papelito donde tiene ese hombre escrito todo lo que espera de ella que cumpla en aquel día. Y ella lo tiene que cumplir, pero vive frustrada, agotada, desesperada, porque no alcanza a cumplir todo lo que le pide. Un día este hombre fallece. Y pasado un tiempo, esta mujer se vuelve a casar. En esta ocasión, su segundo marido es todo lo contrario, es bondadoso, paciente, humilde, misericordioso, tierno, amable, y ella ama a ese segundo esposo, de modo que viven en paz y satisfechos. Un día, limpiando la casa, uno de esos días que movemos muebles y aspiramos por todos lados, ¿verdad? La mujer se encuentra detrás de un mueble un papelito. Uno de aquellos que su primer esposo le hacía, con todas sus exigencias. Ella primero con temor toma aquel papelito porque no quiere recordar aquella etapa, pero entonces empieza a leerlo y para su sorpresa, a medida que lee aquel papelito, se da cuenta de que todo lo que dice lo está haciendo por su segundo esposo. ¿Me seguís la ilustración? Esa es nuestra relación de nosotros bajo la ley, nosotros ahora que Cristo ha venido a cumplirlo todo y ha transformado a este corazón por uno que le ama. No es que tengas que obedecer, es que quieres obedecer. No es que tengas que servirte, es que quieres servirle. Es el esposo de su esposa, la iglesia. Es nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Rey. Ya no son tablas escritas en piedra, sino escritas en nuestros corazones. Y para el cristiano, servir a su Señor es un deleite. Si obedecer al Señor te es pesado, es porque te falta amor por Él. Simplemente. Si renunciar a lo que tienes que renunciar te es penoso, es porque te falta amor por Él. Si leer la palabra y orar te es pesado, si congregarte te es pesado, si todo lo que significa el cristianismo te es pesado, es porque te falta amor por Él. La respuesta no es más legalismo, la respuesta es más amor por aquel que entregó su vida por nosotros y fue clavado en una cruz. El Señor dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y también dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra santa, perfecta, completa. Señor, que habla a nuestros corazones, que nos mueve, nos conmueve y nos impulsa. Te rogamos, Señor, que en nuestras vidas reflejemos en todo que te amamos, que somos tuyos, que tú eres nuestro Rey, Señor. Señor, ¿qué Rey tenemos? ¿Qué Rey que no nos envía a la guerra, sino que Él se pone en primera fila y sobre Él caen todas nuestras culpas? Y Él es herido y quebrantado y roto por nosotros. Señor, ¿cómo no vamos a seguir un Rey así? ¿Cómo no vamos a seguir un Maestro? ¿Cómo no vamos a seguirte de aquí, en esta vida, hasta la gloria? Señor, ayúdanos a tener la fortaleza, la valentía de vivir en este mundo de oscuridad siendo sal y luz, mostrando esa ley de Cristo escrita en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Amén.